Albumarane. Ñande Pucuera Kawigua, Oye Sarekova y Ñe Ereje. Ella Sareko que Ereta Bareje. Anite Irembo Poshuterare Moñembua Sundera Pishape. Eñe Erire. Ereba Ecuendica tu Veimare Moingeye Bunde Yurupe. Reinjanguañan de Yarandive. Eiporu Albumarane. Opaishawa ñe engurejewa Paraguay hatetambu erupiwa ejecha Albumarane erupive. Ñe engua tuwasupe teinja. Aquí estos son las asociaciones nucleadas en FENASCOL, que lo que significan estas rayitas que tenemos acá es que tenemos que trabajar en forma articulada. FENASCOL en el centro, entonces las asociaciones se remiten directamente a FENASCOL. FENASCOL también quiere generar el sentido de pertenencia a las asociaciones, que las asociaciones digan, sí, FENASCOL me representa, FENASCOL yo confío en ellos, ellos representan mi filosofía, mi identidad y la claridad de mi discurso. Entonces yo me siento orgulloso de estar en la Federación Nacional de Sordos de Colombia y sé que ellos van a ir con seguridad y con confianza a manifestar mi discurso. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos en forma democrática y participativa. Las decisiones de FENASCOL no son abusivas. No es que FENASCOL dice yo hago lo que yo quiero y trabajo y decido lo que nosotros queremos. No, no es así. Nosotros abrimos las puertas, brindamos capacitación a las asociaciones, nos orientamos y que ellos mismos decidan. Las asociaciones, FENASCOL le brinda orientación. ¿Para qué? ¿Para qué es la capacitación? Para que luego puedan participar efectivamente. FENASCOL como, ¿esta es la seña? Sí. FENASCOL yo veo y me asusta, me impacta, porque eso es lo que va a ver como imagen el Ministerio de Educación y va a querer copiar el enfoque de intérpretes de discapacidad, y todavía los sordos vamos a estar dependiendo de lo que es un intérprete, y eso es peligroso porque las escuelas de sordos se están cerrando y estamos trabajando en inclusión e integración. ¿Y dónde está nuestra identidad? ¿Dónde está nuestra mayoría? ¿Dónde está nuestra lengua de señas? Eso es peligroso. Que nosotros trabajemos como discapacitados no me parece. Entonces es como prohibir a los sordos el uso de la lengua de señas. Lo que tenemos que hacer es tener una escuela para sordos. Nosotros nos sintamos orgullosos. Entonces, por favor, no copien esto. Yo protesto y no estoy de acuerdo. Discapacidad, intérpretes y todo eso, otra vez parecemos enfermos. Hasta ahora acá los sordos no sabemos leer, no nos hemos desarrollado, no tenemos nada. ¿Por qué? Porque los hipacúsicos están ganando todos nuestros espacios gracias a que, porque son hipacúsicos, tienen un mejor acceso a la lectoescritura. Entonces tienen un poco de resto auditivo que les sirve para poder elevar a nivel cognitivo y poder adecuarse fácilmente. Pero lo importante es separar los grupos. Por favor, separen eso. Gracias. Me alegra este tipo de manifestaciones. Bien. Es la libertad de expresión, y eso me parece muy, muy importante. Cuando estaba hablando de democracia me refería específicamente a eso, al derecho a tener su propia opinión y su libre expresión. Me parece muy bien, es una opinión suya, pero también es importante que esa opinión sea de la mayoría y que esa opinión no sea impuesta. Los sordos mismos tienen que decidir, no es que usted tiene que agarrar y decidir por ellos. Yo también tengo mi propia opinión, pero nuestro pensamiento tiene que ser un pensamiento para generar un desarrollo y una mejoría de la mayoría. No podemos trabajar tampoco en forma desarticulada con lo que piensan ellos. Lo que tú piensas puedes compartirlo con los demás, entonces, y preguntas, elevas documentos o algo que pueda fundamentar lo que estás diciendo. No solamente autoritariamente decir, bueno, esto es lo que pensamos. En otros países también puedes investigar qué es lo que hicieron, cuáles son los países que realmente están desarrollados. Albumarane.
porque me parece importante que todo ese conocimiento lo compartas. Cuáles son sus ideas, sus ideologías, sus conocimientos, pero también es importante que generen propuestas, que sean propositivos, que escriban lo que están diciendo, no solamente que lo digan y que lo sigan repitiendo, sino que es importante que lo documenten. A ver, hagan, compartan, vean qué es lo que quieren. Entonces ahí eso lo presentan. Eso es lo que va a generar resultados de impacto. Me parece muy bien y celebro la postura, celebro la libertad de expresión también de las otras personas, las diferentes opiniones. Eso es lo que genera construcción. El principio de la diversidad, un grupo heterogéneo. Precisamente por eso los ciegos tienen una federación separada. Precisamente por eso los hipoacústicos, que acá en el Paraguay están mezclados con los sordos signantes, tienen federaciones internacionales separadas por el principio de la diversidad. Son gremios diferentes. Del mismo modo, acá existe dos federaciones. ¿Por qué existe dos federaciones? Porque el estatuto es lo que define los objetivos de los socios. Como los socios son mayorías sordos signantes, de modo que el estatuto define cuáles son los objetivos de los sordos signantes. En este sentido, se separa de los sordos que son sordos por el hecho de no oír, los poslocutivos. Los hipoacústicos ya están separados a nivel internacional, pero los poslocutivos, que son culturalmente oyentes, aprenden la lengua de señas como segunda lengua, generalmente de adultos. Son sordos en sentido cultural, tienen como primera lengua la lengua de señas, tendrán las mismas necesidades que los sordos signantes. La discapacidad no dice que nosotros somos discapacitados, nosotros no somos discapacitados. Entonces, la OMS, también la CIF, el instrumento de evaluación internacional de la funcionalidad, dice que la discapacidad misma no está en el ser humano. La discapacidad está en el entorno, está en el ambiente y es de una interacción social. Entonces eso quiero aclarar. Yo no estoy diciendo que yo, sordo, soy discapacitado. Yo estoy trabajando con la convención y ahí soy discapacitado. No, eso no significa. Entonces es una aclaración. La discapacidad es del entorno, yo no soy el discapacitado. Entonces es el Estado el responsable de hacer los ajustes razonables para que esa discapacidad desaparezca. Yo estoy mirando y realmente hay muchas cosas, están protestando, por favor. Ahora en Paraguay realmente hay cosas buenas. Tenemos que hablar, ahora tenemos una federación, anteriormente no había. De diferentes asociaciones hay problemas, tenemos problemas. Falta, por ejemplo, darle una federación nueva. En Paraguay realmente estamos atrasados. En Paraguay hay un 11% de personas que no saben leer. Tenemos dificultades para la lectoescritura. Hay mucha confusión. Falta, por ejemplo, que nosotros podamos acceder a libros. Tenemos acceso al libro, pero no entendemos. Por ejemplo, una forma, en DVD, en lengua de señas, en un formato digital accesible, sí vamos a poder entender bien. De esa manera vamos a poder trabajar y aprender. Con libros no vamos a poder. En Paraguay lo que necesitamos es que las escuelas, no importa cuál escuela sea, la integración, por ejemplo, no importa, vamos a integrarla a todos, vamos a incluirla a todos. Después le da el certificado de sexto grado, se va a la persona, le pregunta su nombre, el abecedario, no sabe nada. En Paraguay es así. Por ejemplo, esta es la bandera paraguaya.
Pues cuando se utiliza, por ejemplo, en las fiestas de gobierno, especialmente ahora en 200 años del bicentenario de la independencia de Paraguay, ¿sabías? Y le explican, dice en forma oral, y el alumno viene, mira solamente. Después viene el intérprete y le dice rojo, blanco, el azul, el sordo le mira. Bueno, aparte, yo como persona sorda, por ejemplo, le muestro. Aquí en Paraguay le explico la independencia, el sordo se queda asombrado. Ah, ahora comprendo. Los profesores sordos son diferentes. Nosotros necesitamos que sean claros, el intérprete no soluciona. La comunicación se saca, la comunicación total se saca, la integración se saca, el bilingüismo se saca. Necesitamos un proyecto para profesores sordos, para enseñarle a los niños sordos. Dejemos de lado ya a los oyentes, por favor. Estoy totalmente de acuerdo y me parece importante, antes de continuar en esta conversación, dejar en claro algunos conceptos y posturas que ya desde el Estado se tiene con relación a la discapacidad, en el sentido de cómo entendemos la discapacidad. Totalmente de acuerdo con lo que decía José cuando hablaba, en el sentido de que totalmente válido y muy agradecida por la forma también en que nos están transmitiendo esta experiencia. Yo creo que una de las cuestiones bastante importantes es la humildad y el respeto. Es decir, yo creo que eso tiene que ver también con el ser inclusivo. El ser inclusivo en el aspecto, diríamos, más integrador de la palabra no es tan fácil. El ser inclusivo tiene que ver con una filosofía de vida donde uno reconoce la ética de la diversidad. Es decir, el poder reconocer que somos todos diferentes y en eso también movernos. No es para nada fácil y es un ejercicio que vamos aprendiendo, yo creo que cada día. Albumarane. Exacto, es la primera vez. Tengo que decir que de toda Latinoamérica he estado en otros países, pero es el sexto país y la primera vez que vengo aquí a Paraguay. A los 6 meses de nacer tuve una enfermedad, meningitis, o sea que podría decir que sí, que casi, bueno, pues al nacer pues ya tenía la sordera. La lengua de signos española y la lengua de signos del Paraguay son absolutamente distintas. Existen grandes diferencias. Sí es verdad que puede coincidir algún que otro signo, pero es totalmente distinta. Y esto viene dado por cuestiones culturales, ¿no?, de cada país y la forma de expresión y lengua de cada país. Sí es cierto que la mayoría de las personas oyentes tienen un mito erróneo que creen o consideran que la lengua de signos o de señas es universal, y esto es un error. Cada país tiene su propia lengua de signos, al igual que sucede con la lengua oral, es decir, existe el alemán, el holandés, el español, el inglés, etc. Sí es verdad que tenemos un sistema de signos internacional. Y siempre que la Federación Mundial de Personas Sordas organiza un evento con carácter internacional, todas las personas asistentes hacen uso de ese sistema de signos internacional para entenderse con las personas sordas de otros países. Este sistema de signos internacional es el equivalente de lo que fue en la lengua oral del Esperanto, que fracasó. Sin embargo, este sistema de signos no fracasó y se sigue usando. Mi impresión con respecto a las personas sordas es que tienen un nivel cultural aceptable, bastante bueno, y que saben y son conocedores de cuáles son sus reivindicaciones y cómo hacerlo, ¿no?, cuáles son sus inquietudes y qué necesidades necesitan para conseguir una mejor calidad de vida, cómo reivindicar y elevar sus propuestas ante el gobierno. Son conocedores de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y la verdad que sí he visto y me siento satisfecho de que sean conocedores. Por otro lado, sí se está hablando de otra problemática de que la educación no es la esperada, pero es que esto también sucede en España y en otros países. Es la asignatura pendiente, la educación de las personas sordas. Hace 20 años la situación era malísima en España, ahora no, ahora gracias a Dios ha cambiado,
tras muchísimas reuniones y diálogos con el gobierno, en concreto con el Ministerio de Educación, para apostar por una educación bilingüe, es decir, la lengua de signos más la lengua oral del entorno. Y yo confío y espero que lo mismo que está sucediendo en los países ya desarrollados, pues en el día de mañana exista un gran consenso por muchas partes, tanto del gobierno como de asociaciones de personas sordas, para elaborar un documento conjunto y único y que revierta positivamente en la educación de los niños sordos para cambiar la situación actual. Sí quisiera rogar que, sobre todo en concreto, o mi mensaje dirigido a las personas oyentes, es que no tengan una actitud de asistencialista o paternalista, ¿no?, de ayuda a las personas sordas. Las personas oyentes pueden participar dentro de la comunidad sorda, pero quienes tienen el verdadero protagonismo son las propias personas sordas, para reivindicar sus problemas ante el gobierno. Y digamos que las personas oyentes tienen que solamente tener un papel de apoyo o de respaldo a esas reivindicaciones. Y también solicitamos, o mi mensaje es que haya una buena articulación, un trabajo conjunto y no que existan divisiones, porque eso no sería positivo de cara al gobierno. Cuando hablamos de los niños sordos, tenemos que construirles un futuro mejor, porque ellos son son las generaciones que van a coger nuestro testigo. Mi nombre es Ana Fernández. Soy de un pueblo de Galicia, Monforte de Lemos, provincia de Lugo. El sistema bimodal es como el español signado, es decir, es signar pero siguiendo la estructura de la lengua española. Yo estaba haciendo estudios de educación primaria y como mis padres son personas sordas, creía que era más conveniente ejercer la profesión dentro de las escuelas con niños sordos. Para ello me tuve que formar como intérprete, pero finalmente después de conseguir la titulación como intérprete, comencé a ejercer de intérprete para servicios puntuales para las personas sordas. Lo más complejo en la interpretación, quizás la interpretación a la lengua oral, porque la lengua de signos es una lengua que usa el espacio mediante clasificadores y a lo mejor con 3 signos eso equivaldría en la lengua oral a 2-3 frases. Entonces siempre los intérpretes tenemos un tiempo de demora en la interpretación debido a que es muy simultánea la lengua de signos, sin embargo la lengua oral es secuencial, tienes que ir pronunciando palabra por palabra y ahí está un poco la dificultad. Por eso ahora los niños, ¿quiénes les enseñan lengua de señas? ¿En la escuela? No, en la escuela los profesores siguen con el sistema oral. Gracias a los sordos adultos es que los chicos sordos van incorporando la lengua de señas y generan ese proceso de aprendizaje propio. Las personas sordas tenemos derecho a crecer y a tener nuestra cultura. Y eso también tiene que ser interactuando con otras culturas. Esa cultura es diferente, la cultura oyente es diferente. Sherera Paola. She Aiko Ñembu. She Añemoarandú. Licenciatura en Trabajo Social, 2º año. Mi nombre es Alisa, yo soy paraguaya, mis padres son sordos y estoy trabajando como intérprete en el Centro de Sordos hace como 3 años, pero yo desde chiquitita que hablo la lengua de señas, pero empecé a trabajar en el Centro de Sordos hace 3 años en una escuela de alfabetización con personas sordas. Yo les animo a todas las personas que están mirando ahora, les invito a aprender la lengua de señas, que es muy lindo, a conocer el mundo de los sordos, la comunidad sorda. Les invito a que aprendan la lengua de señas, es muy lindo.
Guaraniraitu. Libros, enseñanza, traducciones, inglés guaraní. Reikuauka cero neremiandu terarembae porandu cero aebu marane ume orerenoi. Mokoi pokoi mokoi bohapy irundy.